Vamos, esto es noticia. 6 correos electrónicos entre los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz fueron filtrados por la prensa. Divulgación de conversaciones privadas que atentaría contra el artículo 161A, inciso primero, del Código Penal. ¿Qué tan fácil es acceder a los datos personales que se transmiten por Internet? Se lo preguntamos al profesor Dagmar Pierce, director de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad San Sebastián, a quienes saludamos y le agradecemos, por supuesto, por estar junto a nosotros. Profesor, gracias por estar en esta noche. Hola, buenas tardes. Profesor, ¿qué tan fácil es vulnerar la privacidad de las personas a la hora de acceder a algo tan privado, tan de uno como son los correos electrónicos? Claro, ese tan de uno yo creo que habría que ver dos contextos. Un contexto de que si se afectó la privacidad estando dentro, en este caso a veces fue de los obispos, estando dentro de los obispados, ocupando a lo mejor correos institucionales, etcétera. Y por otro lado tenemos el contexto que el grado de la privacidad de ocupar correos que son realmente personales, llámese Gmail, Hotmail, etcétera. En las dos cosas, claramente la forma de poder acceder a los correos electrónicos o de filtraje son totalmente diferentes. Tenemos que considerar de que si yo trabajo con correo corporativo, efectivamente uno se rige bajo ciertas políticas de la organización donde uno se encuentra, y los correos que uno opera en el computador a través de Outlook, por ejemplo, o cualquier otro tipo de medios o aplicación que uno tiene, pero si es Outlook, implica de que parte de los correos sufren respaldo, es decir, por un lado tengo la información en mi computador personal y que a su vez ese computador personal está conectado a los computadores o a los servidores internos de correo electrónico, lo que implica que ahí también puede ser otro punto de vulnerabilidad para poder sacar información. O sea, podríamos decir, profesor, que los correos institucionales tienen o mantienen un respaldo de lo que uno escribe hacia la otra persona, y además la misma institución mantiene un registro de aquellas conversaciones. Exactamente, yo llamaría registro de la conversación escrita, llámese correo electrónico, ¿ok? Y efectivamente ahí vienen las políticas de que hay política que la información se guarda por un año, por alguna cantidad de meses, posteriormente esa información al nivel de servidor se puede sacar los archivos y guardarlo en un histórico, y ahí hacer un movimiento interno en el cual para que la información se vaya descargando y filtrando y y manejando y articulando en forma diaria. ¿Okay? En contraposición, entonces, podríamos decir que los correos personales, Gmail, Hotmail, etcétera, podrían tener un grado mayor de seguridad a la hora de resguardar cierta información, porque el resguardo solo se mantiene ahí en ese servidor. Tenemos que considerar de que en ambos casos nosotros somos usuarios de ambos correos, por lo tanto nosotros tenemos que prever de que la información en términos de las passwords que yo utilizo, no entregar las passwords a otras personas, ir cambiándolas constantemente. En el caso de Gmail, los correos y las aplicaciones que son de los servidores que son de las empresas que no están aquí en Chile, nosotros guardamos en forma momentánea en nuestra información, pero cuando tú tienes acceso, hay una etapa en la parte informática que se llama presentación, sesión de aplicación. Es decir, tú si no tienes que tener acceso a Internet, a los servidores externamente, entonces tú puedes ingresar abriendo sesión con tu password, etcétera, a los correos propios. Es por eso que tú puedes cambiar a otro computador, puedes ir a un cibercafé y también tener acceso a esos correos. Claro. ¿Ok? Claramente en tema de seguridad hay que tener cuidado. La seguridad parte por el usuario mismo. ¿Qué pasa con las redes de Wi-Fi? ¿Son más fáciles de hackear, por decirlo de alguna manera, cuando uno abre su correo en una red pública abierta? Bueno, la red Wi-Fi, efectivamente hay dos condiciones. Una es una condición de que hay corporaciones de que hay Wi-Fi abierta, que no tienen clave de acceso. Eso limita la información internamente de los usuarios que pueden ocupar esa red. Y efectivamente estamos hablando de una condición inalámbrica. Toda condición inalámbrica es mucho más vulnerable que una condición fija. La condición fija, estamos hablando de que yo cuando coloco un cable de red a mi computador, lo otro estamos hablando de que estamos hablando de un sistema inalámbrico. Por lo tanto, yo me conecto a un router muy pequeño, ese router se sincroniza con mi computador a nivel de Wi-Fi y a su vez ese router
está conectado a través de un sistema informático, llámese switch, etcétera, internamente a los servidores de la corporación. ¿Qué pasa con los derechos por parte de los usuarios de Internet, quienes diariamente utilizamos y transferimos información? La legislación data del año 1993, así que claramente no ha habido una actualización al respecto en cuanto a los delitos digitales. ¿Pasa eso también? ¿Estamos poco protegidos? ¿La vulneración de derechos es permanente? Yo creo que en este momento hay mucha más conciencia de la vulnerabilidad en el término informático, en el tema de seguridad. Por lo tanto, el tema de seguridad informática, seguridad en los medios, seguridad en manejo de la información, cada día se tiene más conciencia. Eso implica que la legislación ha cambiado y ahora puede ser que un delito informático antes no era, penado por la ley, porque no estaba en la ley, pero sí ahora. Ahora si uno intercede a la información privada, por parte tuya, por ejemplo, por parte mía hacia ti, eso es un delito, porque la privacidad es de uno. Ahora, yo creo que la privacidad de uno está también tomar las medidas de precaución, tanto a nivel empresa y a nivel personal, para poder separar las cosas. Y es por eso que yo le diría a las personas que en general, si uno quiere ir teniendo mayor seguridad, o sea, estando en la red, estando en el área informática, en Internet, siempre uno está vulnerable. Y con mayor cantidad de hackers también que están rondando en el mundo, por lo tanto el riesgo puede ser aún mayor. Exactamente, el riesgo es mayor. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que empezar, seguridad propia. Si tengo correos personales, pero los correos personales y los correos institucionales en computadores diferentes, en sistemas diferentes, tener una buena precaución en términos de cambiar password. Sí. Si quiero tener mayor seguridad, eso implica un poquito más conocimiento en el sentido de que efectivamente todos los archivos de los correos, etcétera, se guardan en pequeñas carpetas y esas carpetas están dentro de la aplicación, por ejemplo el Outlook. Uno podría a lo mejor pescar esa carpeta y poder tener un histórico, pero guardar el histórico en un disco duro mío, propio. Externo, exactamente. Y justamente me lleva un tema por el cual le quiero preguntar, profesor, ¿qué pasa con el almacenamiento de datos en discos duros de computador? A raíz del caso Cabal, la información que se eliminó del computador de Sebastián Dávalos, ¿qué tan factible es que esa información sea recuperable? Ya habló la autoridad policial, dijo que habían sido recuperados más de 100 archivos, etcétera, pero ¿se puede conocer la totalidad de lo que ahí se transó, de lo que ahí se comunicó? Se podría, a ver, empezamos al revés. Toda información puede ser recuperable, al menos de que a nivel físico, es decir, una destrucción física del disco duro, rotura del disco duro, etcétera, se produjera. Quemo el disco duro, etcétera. ¿Sí? Si estamos hablando de que hay un efecto de borrado, de cambio de archivo, de formateo, etcétera, eso implica de que se puede recuperar porque hay una manipulación lógica. Si yo me voy a lo más extremo, a la manipulación física, los discos duros dejan huellas magnéticas. Eso implica de que hay empresas en el mundo que pueden sacar esa huella magnética. A pesar de que se haya formateado como tradicionalmente se conoce la eliminación de archivos. Exactamente, es que ahí hay un tema. Si yo formateo un disco duro, efectivamente alguna huella magnética me podría quedar. Esa huella magnética es que tenemos que aclarar voy a aclarar algo muy sencillo. Lo que nosotros llamamos, sistemas digitales o transformación de ceros y unos, no es nada más que, un comportamiento de señales. ¿Hay señal o no hay señal? Cuando hay señal, hablo mejor de un 1. Cuando no hay señal, hablo un 0. Pero estamos hablando de una condición magnética, es decir, una señal, un pequeño rasgo magnético, que haya un pequeño voltaje, etcétera. Ese rasgo, esa huella magnética puede ser recuperable claramente a nivel de software, a nivel de equipos más sofisticados. Y uno puede tener una intervención tanto lógica y una intervención física con respecto al disco duro. Por lo tanto, la respuesta efectivamente puede ser recuperable a menos que el disco duro se haya sido destruido. Profesor, tenemos una opinión a través de nuestro hashtag, esto es noticia, para que ustedes también puedan seguir compartiendo junto a nosotros a lo largo del programa. Ahí estamos viendo entonces, nos escribe John, dice, a nivel empresarial el 80% de robo de información es culpa del usuario. Y era lo que usted también nos decía, ¿no? La responsabilidad por parte del usuario de saber resguardar la información y ser un poquito más cauteloso. Exactamente, yo comparto en cierta medida con la información que se dio porque el tema de seguridad parte por uno mismo.
cambiando los passwords, tener, ¿cómo se llama? Tener disco duro externo, tener un buen uso de la información. La información no es solamente trabajar en Office o en Excel, etcétera. También la información está relacionada con los diferentes medios que yo me comunico. Llámese chateo, llámese, ¿cómo se llama? Mensajería, y llámese archivo más duro que uno es la información que uno puede tener los discos duros en una aplicación X. Muy bien, profesor, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros y por entregarnos estos consejos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Quédese. ¿Sí? Don Francisco, qué sorpresa. Me quedé sin batería. Si tuviera un teléfono.